Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Vía Pública aquí en las pantallas de Canal 24 Horas, 23 horas con 4 minutos ya de este lunes 20 de enero. Donald Trump, lo estuvimos revisando durante toda la jornada aquí en TVN y Canal 24 Horas, tuvo su regreso triunfal a la Casa Blanca tras asumir por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos. Estuvo rodeado por líderes mundiales y también, por cierto, acompañado de sus seguidores, de varios también magnates de la tecnología a nivel mundial, y Trump asume entonces en este contexto el poder en una ceremonia que se realizó por primera vez en 40 años dentro del Capitolio, esto debido a las bajas temperaturas que se registran por estos días en Washington. En su discurso prometió que bajo su mandato va a comenzar la Edad de Oro y que va a reforzar la frontera del sur de su país con el envío de tropas producto de la crisis migratoria. También anunció su intención de retomar el control del Canal de Panamá. Con esto, Trump se convierte en el presidente número 47 en la historia de Estados Unidos en su regreso a la Casa Blanca después de 4 años. Bien, y para hablar sobre esto mismo que estábamos revisando recientemente, estamos ya en contacto con Patricio Zamorano, analista internacional chileno, residente precisamente ahí en Washington, D.C., para conversar sobre el inicio de este segundo mandato del presidente Donald Trump, que anunció, por ejemplo, durante su discurso inaugural, que comenzaba una edad de oro para Estados Unidos. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Marco. ¿Cómo estás acá desde Washington? Que la verdad es que está bastante frío, así que fue una buena decisión haberlo hecho puertas adentro, ¿no? Claro, me imagino, porque se veía ahí en las imágenes, claro, estaba bien compleja la situación climática por estos días. Patricio, quisiera comenzar con esta especie de promesa de una edad dorada para Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa en concreto para Estados Unidos esta frase, que fue bien icónica, que de hecho fue destacada por muchos medios internacionales, respecto al discurso inaugural del presidente Donald Trump? La verdad es que Donald Trump ha creado hoy día su propia narrativa, porque esta edad dorada tiene que ver con su programa de gobierno y un programa que se le ofrece a la gente que votó por él. Porque, como escucharon mucha gente que siguió toda la transmisión que se hizo hoy todo el día de un evento histórico, la verdad es que Donald Trump le habló constantemente a sus seguidores, habló constantemente de la campaña, tuvo reclamos contra Biden, contra Kamala Harris, y la verdad anclado en una narrativa bastante fatalista que no tiene nada que ver con la realidad de los Estados Unidos, la verdad, porque pero sí tiene que ver con la narrativa que él ha desarrollado para sus propios seguidores. Por ejemplo, habló sobre todo el tema transgénero, señalando que desde el gobierno federal se va a imponer ahora que los géneros sean solo dos, hombre y mujer, pese a que ha habido un avance importante de la sociedad. En ese sentido, retrocede en muchos de los avances mundiales con el tema medioambiental, con toda esta corriente mundial que hay de ir avanzando en técnicas verdes, en formas de contaminar menos. Va en contra de todo eso y anuncia que va a aumentar la producción de carbón y de petróleo y que va a eliminar el programa de incentivo para los vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Se ha avanzado mucho en el tema de la acción afirmativa para que los grupos minoritarios puedan acceder a la salud, a la educación y que toda la sociedad vaya mejorando más o menos equitativamente, y hoy día anuncia que básicamente neutraliza, ataca todas las políticas que tengan que ver con el tema de beneficio a las minorías. Entonces, la verdad es que fue un discurso bastante fatalista y que, lejos de prometer una época dorada para los Estados Unidos, yo diría que es bastante al contrario. Marca mucho retroceso frente a muchos avances sociales que han costado mucho y que el país ahora va a ver cómo se van a desmantelar en los próximos 4 años, ¿no? Ahora, ¿cómo se contrasta esto, Patricio, que tú nos mencionabas, esta especie de discurso fatalista, todas estas medidas también que anuncia y que de hecho firma también varias órdenes ejecutivas que ya vamos a estar detallando en unos minutos más? Pero ¿cómo se contrasta este discurso que tiene Donald Trump en su asunción como nuevo presidente de Estados Unidos con el apoyo popular, el amplio apoyo popular que también suscitó, por ejemplo, en la última elección presidencial, que fue más alto incluso de lo que se esperaba por sobre Kamala Harris, y que también esto mismo contrasta también con el apoyo que se ha visto también en sus mítines políticos, en sus encuentros que ha tenido con sus propios seguidores, tanto el fin de semana como durante esta jornada también?
Así es. Bueno, yo quiero aclarar una cosa importantísima que se destacó mucho en los análisis más complejos de hoy con respecto a este tema de que Donald Trump arrasó en la elección anterior. Eso es totalmente falso. Donald Trump tuvo solamente 1.5 puntos por sobre Kamala Harris, que es algo así como 2 millones de votos. No alcanzó el mínimo del 50%. Hay que aclarar que Donald Trump no llegó al 50%. Tiene alrededor de un 49,8%, Kamala Harris un 47 y tanto. Es solamente una distancia de 1.5 puntos, pero Donald Trump se encargó todo el día de señalar una falsa narrativa que él había arrasado con las elecciones. Por supuesto que hay una matemática del sistema electoral de los Estados Unidos que le dio muchos votos del colegio electoral, pero la verdad es que el mandato no es para nada un mandato pleno, fuerte, avasallador, que le permita ejercer políticas públicas sin pensar en el otro 50% que no votó por él. Entonces, en ese sentido, hubo una manipulación importantísima hoy día, en el sentido de señalar justamente lo que tú me preguntabas, de que él está vendiendo esta imagen de que tiene un mandato pleno, que puede hacer lo que se le venga en gana, y no va a ser así. Muchas de los decretos o las órdenes ejecutivas que aprobó hoy día son bastante populistas y él sabe que van a ser fuertemente atacadas en las Cortes de los Estados Unidos. Muchas de ellas no tienen nada que ver con orden ejecutiva, son leyes del Congreso, de la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, rompiendo la tradición histórica desde la fundación de este país para que las personas que nazcan en suelo estadounidense sean estadounidenses ciudadanos. Ese es un tema que él lo planteó también como orden ejecutivo hoy día, pero obviamente es un tema constitucional y va a ser fuertemente atacado en las Cortes de los Estados Unidos, ¿no? Claro, ahora, en este mismo sentido, ¿hasta qué punto puede avanzar Donald Trump solo con órdenes ejecutivas sin pasar por el Congreso? Después vamos a hablar también de la composición del Congreso porque queda bien a favor del actual presidente de Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto puede avanzar solo con órdenes ejecutivas? Puede avanzar mucho. Efectivamente, los presidentes tienden a hacer bastantes decretos, alrededor de 200, 150 algunos presidentes en toda su presidencia. Es una herramienta muy útil para la presidencia de los Estados Unidos. Él puede avanzar en temas administrativos que tengan que ver con el ámbito específicamente federal. Por ejemplo, la orden que dio hoy día también, esta orden de emergencia, hacer una declaración de emergencia en la frontera sur. Eso le va a permitir movilizar fuerzas militares que son bajo la jurisdicción del gobierno federal. Puede militarizar la frontera desde ese punto de vista, pero hay otras medidas como la que acabo de señalar también con respecto a quién es ciudadano o no. Eso no tiene nada que ver con órdenes ejecutivas, tienen que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Esta comisión que él quiere hacer para que Elon Musk pueda reformar el gobierno federal, recortar gastos, despedir a personal, eso va a ser fuertemente atacado porque hay otro tipo de legislaciones que tienen que ver con la reforma al gobierno federal y no puede ser que una comisión unilateral ejerza ese tipo de acciones, y ya se anunció más de 800.000 personas del sindicato del gobierno federal van a atacar fuertemente en los tribunales la constitucionalidad de una comisión como esa, encargada a una persona natural y la más que mucho dinero tendrá, pero es un ciudadano más. Entonces, en ese sentido, Donald Trump va a intentar avanzar lo máximo posible. Prometió eso en la campaña. Lo que hizo hoy día fue genial desde el punto de vista de la comunicación. En pantalla firmó varios decretos frente a la muchedumbre, frente a sus seguidores. Aquí a 5 cuadras de aquí en el Capital One Arena. Eso fue excelente para su narrativa. Y en ese sentido va a usar mucho el simbolismo político, especialmente en esta primera semana que va a intentar revolucionar un poco el status quo de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos proyectar quizás la realidad de Estados Unidos de aquí a algunos meses o a un par de años, quizás considerando las señales que ya se han entregado por parte del presidente Donald Trump, considerando las medidas, las órdenes ejecutivas anunciadas y algunas que ya están firmadas? Por ejemplo, mencionabas tú, Patricio, lo que hablaba de la migración, este refuerzo militar de la frontera sur que fue anunciado, deportaciones masivas que también han sido anunciadas. Instruyó, por ejemplo, a las agencias federales tomar ciertas medidas para intentar bajar el costo de la vida, aunque esto sí ha sido criticado por algunos medios internacionales porque no
profundiza en qué tipo de medidas o el detalle del tipo de medidas que puede efectuar las agencias federales en pos de ese mismo objetivo, de bajar el costo de la vida. También sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, algo que ya se preveía evidentemente, considerando toda su narrativa durante la campaña. También habla de restaurar la libre expresión y también órdenes ejecutivas en materia energética, que también los habías mencionado, Patricio, respecto, por ejemplo, al petróleo, también respecto a los autos eléctricos, también que hay una medida ahí que se podría llegar a implementar. ¿Cómo podemos ver entonces en este mismo sentido, considerando estas medidas, las anunciadas y las firmadas de aquí a algunos meses en Estados Unidos? Así que mira, yo te diría que lo principal frente a todo el ruido que se generó hoy comunicacional, porque la variedad de actos ejecutivos, de decretos es increíble y que va a lograr un retraso dentro de los contrincantes también, porque cuando tú inundas con tantos decretos y hay que atacarlos tanto legislativamente como judicialmente, la verdad es que va a haber una saturación de todos esos esfuerzos y en ese sentido le va a beneficiar para ganar tiempo, ¿no? Pero yo te diría que el tema clave aquí, Marco, es el tema de la inflación. Hay que recordar que lejos del tema valórico o no valórico, insisto, casi no llega al 50% del voto, no es un mandato avasallador y en ese sentido la inflación fue el tema que golpeó más a Biden. El tema, yo vivo acá y te puedo decir perfectamente que el tema de la inflación fue un impacto importante que nos ha afectado a todos. Históricamente es uno de los niveles más altos, aunque la inflación en este momento está marginal, pero los efectos están aún viéndose fuertemente. Y el tema principal acá, la pregunta principal es ¿qué va a hacer Donald Trump? Todavía no aclara exactamente qué va a hacer para solucionar el tema inflacionario. Está hablando del tema energético, que en cierto sentido puede ayudar a un poco bajar el costo de los combustibles. Si Estados Unidos aumenta la producción interna de petróleo y gas, ok, pero para efectos de la vida diaria de las personas, de lo que se compra en los supermercados, de la comida, de los alimentos, no ha aclarado exactamente qué va a hacer en cuanto a eso. Una de las formas, como toda persona economista que me está viendo en este momento sabe que hay que aumentar la oferta para lograr que los precios bajen, ¿no? Y en ese sentido se impone estas tarifas contra China, por ejemplo, que es uno de los socios más importantes de los Estados Unidos, que le genera a Estados Unidos un flujo de productos bastante barato, bastante confiable, de unos volúmenes increíbles que mantienen los precios bajos. Si tú impones tarifas a China, ¿qué va a pasar con el tema inflacionario? Entonces la verdad es que él se ha cuidado y hoy día se cuidó mucho de todavía no decir exactamente cómo va a solucionar el tema inflacionario, pero porque no te quepa duda que ese va a ser el tema por el que va a ser medido prontamente y estas medidas van a tardarse meses. Entonces, la duda es cómo va a manejarse políticamente para solucionar uno de los temas más fundamentales de campaña, ¿no? Claro, porque evidentemente es lo más fundamental, lo que más afecta directamente al ciudadano estadounidense en ese mismo sentido. Ahora pensando también en cómo queda conformado el Congreso, ¿qué diagnóstico podemos hacer también de aquí a los próximos meses, considerando que ambas cámaras del Congreso quedan con una mayoría republicana? Aparentemente podría pasar prácticamente sin contrapesos sus proyectos e incluso se habla de la posibilidad de reformular algunas instituciones. ¿Qué puede ocurrir aquí en este sentido? Sí, hay algunas que sí, hay ciertas medidas que el Congreso necesita un 50+1, o sea, un poquito más de la mitad. En ese sentido, es más fácil en el Senado, donde el Partido Republicano tiene una mayoría ya un poco más sólida. En la Cámara Baja o en Cámara de Diputados, ahí hay un poquito más de diversidad. Hay que recordar que hay republicanos moderados, hay republicanos que no se adscriben de manera irrestricta a lo que diga Donald Trump, y en ese sentido la Cámara de Diputados yo te diría que va a ser un factor de moderación un poco más importante, especialmente cuando se necesitan quórum altos, porque la verdad es que el Partido Republicano tiene en la Cámara de Diputados una pequeña ventaja. No es una ventaja importante, no es una ventaja que le permita aprobar absolutamente todo. Así que en ese sentido, Donald Trump va a tener todavía que negociar un poco más dentro de ese sector del Partido Republicano que desconfía de él, que no le gustan sus políticas públicas, que no votó por él necesariamente dentro de las primarias del Partido Republicano. Así que en ese sentido va a ser una gran pregunta cómo va a poder negociar Donald Trump en los próximos meses. Y hay que recordar, ya hubo pistas, porque tú tienes que recordar que hay ciertos nominados al gabinete ministerial de Donald Trump
que la verdad no fueron aprobados por algunos republicanos y se cayeron varios nombres, ¿no? Entonces, eso te da un poco de luces de que hay republicanos moderados y en ese sentido esta mayoría relativa que Donald Trump tiene en este momento en el Congreso va a tener que negociarla de una manera bastante sabia, ¿no? Claro, hay un cierto contrapeso entonces que se podría generar en este caso desde la Cámara de Representantes y desde el propio Partido Republicano. Ahora, ¿cómo podemos comparar esto con las voces disonantes, detractoras quizás de Donald Trump en tiempos de campaña que se dieron vuelta a su posición y finalmente terminaron apoyándolo? ¿Podría ocurrir esto mismo en la Cámara de Representantes con los republicanos disidentes? Así es, bueno, lo que pasó en estos últimos días ha sido increíble. Hay que recordar que el nuevo secretario de Estado, que en Chile se le llamaría el canciller, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, la verdad es que él era uno de los contrincantes más fuertes contra Donald Trump. Y la verdad es que se ofendieron mutuamente. Marco Rubio lo catalogó de un fraude, de criminal varias veces durante la campaña de primarias y la verdad es una voltereta política importante de muchos de estos aliados actualmente que son parte del gabinete y que estuvieron en contra y públicamente muy en oposición a Donald Trump, especialmente por el tema valórico, porque Donald Trump, hay que recordar, muy importante, él es el primer presidente que fue condenado por un crimen federal, lo que se llama en inglés un felony, ¿no? La verdad es que es un presidente criminal que está en la Casa Blanca en este momento y en ese sentido todavía queda un sector del Partido Republicano que se le va a oponer y que no va a aceptar muchas medidas que la verdad son bastante agresivas, bastante conservadoras, incluso para el Partido Republicano. Así que va a ser una gran pregunta a ver cómo ese sector va a poder contrarrestar un poco este momento histórico de la vuelta de Donald Trump después de todos estos crímenes, procesos judiciales que ha enfrentado en los últimos 4 años, ¿no? Ahora, hablemos también de otro elemento que ha llamado muchísimo la atención, que es, por ejemplo, la presencia de los magnates altos ejecutivos de las empresas tecnológicas que estuvieron presentes tanto en la ceremonia como también en distintas reuniones con el presidente, en ese momento, presidente electo Donald Trump. Principalmente Elon Musk, probablemente el empresario de las mayores fortunas del mundo y que también ha sido uno de sus mayores supporters, por llamarlo de alguna forma, sus mayores apoyos desde el mundo de la tecnología y también desde el mundo de las empresas. También está Mark Zuckerberg, que estuvo presente durante la jornada, el director, el dueño también de Meta, de Facebook, de Instagram, WhatsApp y todas esas aplicaciones. Jeff Bezos también de Amazon, entre otros también. También estuvo el alto ejecutivo de Google, entre otros. Pero ha llamado mucho la atención esto, la presencia de ellos en esta ceremonia de asunción del presidente Donald Trump y también la cercanía, los acercamientos que estuvieron realizando previo al inicio de su segundo mandato. Así es, ahí hay que hacer un análisis un poco más sofisticado porque la verdad es que yo te diría que ahí hay una estrategia pública y una clandestina. La estrategia pública tiene que ver especialmente en el caso de Elon Musk, que es el dueño de lo que se llamaba Twitter, ¿cierto? X, de la empresa Tesla, de toda la tecnología espacial privada que se está realizando en los Estados Unidos en este momento. Un hombre extremadamente poderoso y que Donald Trump lo nombra para, por ejemplo, para reformar el tema federal, para reformar la fuerza laboral, para hacerla más eficiente y para despedir a millones. Esa es la idea. Pero esa no es la razón principal. Hay que recordar que Elon Musk es una persona libertaria, que es lo que se llama en los Estados Unidos alguien que se opone ideológicamente de manera fundamental a la presencia del Estado. Y él, junto con otros millonarios, lo que más quieren es disminuir las regulaciones del Estado de los Estados Unidos. Quieren más libertad para hacer más dinero, para invertir de una manera más holgada, para no tener que cumplir con tantas leyes medioambientales, para prevenir el tema de los impuestos, que hay que recordar que siempre hay una tensión de campaña presidencial con el tema de cuánto tributan o no los más millonarios de los Estados Unidos. Entonces, se sabe que Donald Trump está ofreciendo beneficios importantes tributarios a todos estos multimillonarios que se van a hacer más millonarios. Entonces, en ese sentido, ahí se puede explicar por qué está esta presencia tan importante de Elon Musk, que la verdad que si fuera por él, por su ideología libertaria, que no existiera el Estado, que no existieran controles
y que fuera una autorregulación del mundo privado. Entonces, en ese sentido, es una ideología bastante extrema que no funciona en ninguna parte del mundo, la verdad, pero que los Estados Unidos tiene fuerza todavía, y en ese sentido se explica un poco cómo se van a beneficiar estos millonarios en los próximos 4 años, especialmente con el recorte de impuestos que viene, que les va a aumentar sus arcas de una manera importante, ¿no? Una relación quizás entonces entre las empresas tecnológicas, los directivos de las empresas tecnológicas con el presidente de Estados Unidos, más quizás por conveniencia que por una ideología o una convicción, ¿no? Así es, hay que recordar que el Facebook ha estado fuertemente cuestionado, por ejemplo, a nivel legislativo. Zuckerberg ha tenido que estar en el Congreso varias veces explicando todas las consecuencias negativas sociales que tienen muchas de las redes sociales, especialmente contra los niños, contra los adolescentes, suicidios, problemas de autoimagen, delincuencia, criminalidad, censura, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estos multimillonarios no es una coincidencia que cuando vieron que venía Donald Trump con toda la fuerza con la que venía y cuando fue elegido presidente, lo han venido apoyando fuertemente porque, claro, prefieren estar aliados con él, que las regulaciones bajen, que los negocios fluyan de una manera mucho más fluida, mucho más expedita, y en ese sentido tener menos control del Estado frente a sus empresas, ¿no? Ahora, Patricio, bien brevemente porque se nos va el tiempo, hablemos también de las relaciones internacionales de Donald Trump y probablemente los anuncios más polémicos que ha hecho. Por ejemplo, este intento o esta intención de recuperar el canal de Panamá, ya hubo respuesta por parte del Ejecutivo en Panamá, y también hablar, por ejemplo, respecto a este renombramiento que quiere hacer respecto al Golfo de México, que ahora lo llama Golfo de América. De hecho, el gobernador del estado de Florida ya lo comienza a llamar así prácticamente de manera oficial. ¿Qué podemos decir ahí en esa materia, en materia de relaciones internacionales? La verdad es que, claro, ha sido un disparate de una cantidad de expresiones y no mencionaste el tema de invadir o anexionar Groenlandia, ¿no? Claro, sí, se me quedaba ahí en el tintero. La verdad es que nos ha sorprendido incluso más con todas estas medidas. Hay una broma dentro de los Estados Unidos que el estado de Nuevo México se va a llamar Nueva América, entonces ahora. La verdad es que tiene que ver con el tema de hablarle a sus propios seguidores. Y ese es un tema importante porque hay que recordar que, a diferencia de la presidencia de los Estados Unidos, con lo criticable que es el país más poderoso de los Estados Unidos, la presidencia siempre asumía al otro día o el día del juramento como un factor de unidad del país. Y en ese sentido hay que escuchar muy bien el discurso, los dos discursos o tres que hizo Donald Trump hoy día, y la verdad es que es lo contrario. Él busca la desunión, busca crear conflicto, y a nivel internacional está creando exactamente lo mismo. Y no mencionaste un tema importante: firmó hoy día también un decreto para sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces la verdad es que a nivel internacional, aparte de salirse del Acuerdo de París, son medidas extremas que le hablan a sus propios seguidores con una visión nuevamente fatalista, con una visión centrista de los Estados Unidos, un poco con esta teoría del excepcionalismo que es bastante añeja y que Donald Trump la trae nuevamente a la política de los Estados Unidos, generando esta idea de que Estados Unidos está elegido por Dios, nombró a Dios también como representante de su salvación cuando no le llegó el balazo que alguien casi le pega en este atentado contra él. Entonces la verdad es que Donald Trump está jugando a una contradicción y a un conflicto social extremadamente importante que da mucha duda de cómo va a ser un poco la polarización en los próximos 4 años, que ya se había recuperado un poco, pero que ahora viene con mucho más fuerza. Así que vamos a ver si eso le va a beneficiar o no al otro 50% de los votantes que no votaron por él, ¿no? Ese es el tema importante. Enhorabuena que Donald Trump genere políticas públicas que beneficien a todo el país, pero los anuncios que hizo hoy, la verdad es que benefician a un porcentaje de la población y no a todo el pueblo de los Estados Unidos.
Claro, una jornada repleta de anuncios entonces por parte del ahora presidente ya en ejercicio, Donald Trump, en Estados Unidos. Entonces, que de hecho una de las últimas medidas ahí se nos quedaba ahí en el tintero, el cierre de distintas causas relacionadas al asalto al Capitolio. De hecho, son cerca de 1.600 casos, hay indultos, hay penas conmutativas y una serie entonces de salidas alternativas que se generan para quienes están acusados por este ataque al Capitolio. Patricio Zamorano, agradecemos muchísimo esta conversación contigo desde Washington porque nos permite conocer también in situ la situación ahí mismo en la capital de Estados Unidos respecto a la asunción del presidente Donald Trump. Patricio, muchas gracias por esta conversación, que estés bien. Saludos cordiales. Bien, y volvemos ahora a nuestro país porque hace instantes la Comisión del Trabajo del Senado despachó la reforma de pensiones. Vamos con Giselle Vergara que nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Giselle? Sí, porque durante esta noche la Comisión de Trabajo del Senado despachó el proyecto de reforma de pensiones. 10 años estaba este proyecto en el Congreso Nacional. Finalmente, durante lo que va del 2025, ya al menos se logra un avance de despacharse desde el Senado de la Comisión de Trabajo, un trámite que va a continuar durante los últimos días. Puntos relevantes de esta jornada tienen que ver con la aprobación del aumento de la PGU a 250.000 pesos, 6 meses después de haberse promulgado la ley. Mayores de 82 años van a comenzar a recibir este aumento, y ya de ahí en un plazo de 2 a 24 meses el resto de los jubilados. Pasemos de inmediato a revisar declaraciones de la ministra Janet Jara con respecto al despacho, al menos de la Comisión de Trabajo durante esta jornada, de la reforma de pensiones. Hoy día hemos logrado dar un paso fundamental para la reforma al sistema de pensiones de nuestro país. Y esto se hace en un marco de un acuerdo político potente, que, como hemos señalado, constituye un gran avance para el país porque, entre otros elementos, destraba la puerta que ha estado durante estos últimos 10 años trancada. Sí, tenemos que recordar que durante los últimos días la Comisión de Trabajo del Senado trabajó específicamente en poder abordar en particular este proyecto de ley con la creación del Seguro Social, también con el aporte del empleador en cuanto a las cotizaciones, en lo que tiene que ver con la creación de un fondo generacional. Desaparecen los multifondos, lo que tiene que ver también con la licitación de stock de nuevos cotizantes y con todo lo que tiene que ver finalmente con esta reforma de pensiones que se habían comprometido desde el Senado quienes forman parte de la Comisión del Trabajo ya en el año 2024, en agosto de 2024, poder despachar en el mes de enero. A propósito de aquello, pasemos a revisar de inmediato declaraciones del presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Coloma. Mañana va a Hacienda. Mañana y el miércoles, el acuerdo es el día jueves, por lo que me ha dicho el presidente del Senado. Hay un acuerdo de los comités de ver en la sala este proyecto. Y lo importante, hecho un gran esfuerzo por cumplir y generar mejores pensiones para Chile, que es el gran escenario que estamos planteando a través de los distintos cambios que se han hecho. Sí, un trámite que no va a terminar durante esta jornada, por supuesto. Ya durante la jornada de martes y miércoles será la Comisión de Hacienda la encargada de revisar el proyecto de reforma de pensiones, un proyecto que debería ser revisado en la sala del Senado si así coinciden los tiempos durante la jornada del jueves. De ahí en adelante su tercer trámite. Desde la Cámara de Diputados señalaban que existe disponibilidad para trabajar incluso el día sábado para poder avanzar en este proyecto. Desde el Ejecutivo, por supuesto, esperan que esto pueda despacharse antes del receso legislativo programado para febrero de este año, pero ya hay varios puntos que hay que tocar, como por ejemplo la falta de unanimidad en la Cámara de Diputados para poder sesionar en la semana distrital, que es la próxima semana, y ver si finalmente se materializa la facultad que tiene el presidente de la República para poder solicitar a los parlamentarios que sesionen y puedan finalmente despachar este proyecto de reforma de pensiones en lo que queda del mes de enero de este año. Claro, sigue avanzando entonces la reforma de pensiones en el Congreso, en el Senado específicamente. Gracias, Giselle, por este informe desde el Congreso en Valparaíso. Nosotros vamos a una pausa.
Estamos de regreso ya aquí en Vía Pública para conversar ahora sobre los desafíos que tiene nuestro país, tanto a mediano como a largo plazo, y cómo se puede abordar esto desde el Estado en sus diferentes dimensiones, el Estado, la justicia, la política, también todo esto en pos de mejorar, por cierto, e ir haciéndonos cargo de nuestro país. De hecho, esta iniciativa se llama Hagámonos Cargo. Nos acompaña Juan Francisco Gali, director ejecutivo de Pivotes, la organización a cargo de esta iniciativa, y ex subsecretario también. Y nos acompaña también Amaya Fraile, experta en modernización del Estado. Gracias por acompañarnos, Amaya. Gracias, Juan Francisco. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, Marco. Comencemos por esta iniciativa, Hagámonos Cargo, que forma parte entonces, surge desde esta institución, desde Pivotes, y que busca mantener en el debate público desafíos de largo plazo fundamentales para el país, promoviendo la reflexión y acción en torno a ellos. Lo principal que veo aquí en todo lo que he leído respecto a esta iniciativa es revalorizar lo público, el Estado, la política y también, se me queda uno, la justicia, como dimensiones de nuestro país. ¿En qué consiste en específico, en concreto, esta iniciativa? Hagámonos Cargo. Partamos por ustedes, Juan Francisco. Muy simple, aquí desde Pivote se convocó a 25 personas de distintas miradas, de distintas posiciones políticas, de distintas experiencias en lo público. ¿Para qué? Para reflexionar, en primer lugar, llegar a un diagnóstico de qué es lo que estaba fallando en el Estado, qué es lo que estaba fallando en el ámbito público que hacía que no avanzáramos. Y ahí se llegó a un diagnóstico común, bastante transversal, bastante acordado, de a enfocarnos en tres cosas, en tres elementos esenciales. Uno, la administración pública, cómo el Estado no estaba siendo eficaz en darle respuesta a los ciudadanos. Y eso es quizás la palabra más relevante, la eficacia del Estado para darle respuesta a las necesidades de las personas. En segundo lugar, la política. Cómo el sistema político estaba trabado, el fraccionamiento estaba haciendo que no llegáramos a acuerdos y de nuevo no respondiéramos a lo que la ciudadanía le estaba exigiendo a sus autoridades, a los líderes políticos que encabezan nuestro país. Y también en la justicia, que es lo que se reflexionó, y quizás eso fue lo que alcanzamos a profundizar en menor medida, pero también se reflexionó mucho respecto de cuáles eran las fallas, qué es lo que estaba pasando, que la justicia tampoco daba respuesta, y uno lo puede ver en las encuestas incluso, cómo la ciudadanía mira la justicia con distancia y está dentro de las instituciones que menos valoración ciudadana tiene. Entonces, eso es lo primero, de llegar a un diagnóstico común, y tampoco se quiso hacer algo que era simplemente llegar a un documento con propuestas concordadas o consensuadas, sino que cada uno pudiera proponer distintas visiones de cómo abordar estos desafíos de lo público. Amaya, ¿cómo ha sido este trabajo dentro de la instancia, los diálogos que se han llevado a cabo, considerando la diversidad de pensamientos políticos que componen, nos mencionaba Juan Francisco, que son 25 personas que forman parte de esta instancia? ¿Cómo ha sido el trabajo dentro de esta iniciativa? Sí, bueno, ahí nos convocaron a 25 o 21, creo, 21 personas. A 21 personas, y no solo son diversidades políticas, porque hay algunas personas que son políticos, había desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano representado por sus militantes, digamos, o sea, por personas que militaban. Pero también habíamos otros que no militamos, somos de la sociedad civil y tenemos experiencia en estos temas. O vienen otros, personas que están más ligadas, no sé, por ejemplo, está Marily Luders, que es alguien que tiene que ver con los medios, o Karen Tal, con ICARE, CADEM, que son como personas que no necesariamente han trabajado en el Estado, o que tienen otras miradas, pero que sí, como todas las personas, se relacionan con lo público, comentan de lo público, miden lo público o algo así. Entonces, fue interesante como ver cómo ellos abordaban, por ejemplo, el tema de empleo público, que es un tema súper específico, porque al final es una ley que rige a cómo están contratados y cómo se desenvuelven en el Estado los empleados públicos. Entonces, por supuesto que nadie que no se dedica a eso tiene idea de aquello, o que no ha trabajado harto años en el Estado. Entonces, un poco, pero lo que sienten, cómo lo vivían en su propia experiencia, y ese diálogo es bien rico también. O sea, levantar los temas y poderlos poner de una forma como ciudadana y no solo técnica,
también tiene mucho valor. ¿Y cómo fue el trabajo también dentro de la instancia, en el día a día, los diálogos que se dan aquí, considerando la diversidad política que hay, también la diversidad social, distintas instituciones que quizás también están representadas en este trabajo, en estas instancias? ¿Cómo son los diálogos ahí? Porque estamos acostumbrados, por ejemplo, en el Congreso que se ve debates polarizados, pero aquí, claro, hay gente ligada al mundo de la política, gente ligada a la sociedad civil, distintas instituciones también. ¿Cómo se da aquí la conversación, el diálogo día a día? Sí, yo creo que fue interesante, o sea, eran sesiones largas de como 2-3 horas en que te juntabas a debatir cada alguno de esos temas, pero no así simplemente libremente, sino que había una metodología que lo acompañaba, también se usaba tecnología, porque primero se hacían como propuestas que buscaban como un poco ver qué opinaba cada uno, se discutía un poco, se buscaban propuestas, se priorizaban, se seguía la discusión. Entonces, esa combinación también lo hizo más interesante porque te permite irlo como encauzando. A la vez te quita espacio quizás, pero bueno, nada es perfecto. O sea, todo tiene de lo suyo, pero logras llegar a algo gracias a esa metodología también. Ahora, Juan Francisco, el principal objetivo de esta instancia es revalorizar lo público. Se habla de estas tres dimensiones, el Estado, la política y la justicia, pero en tiempos en que, por ejemplo, se habla mucho de algunas corrientes de minimizar, por ejemplo, el Estado, de achicar el Estado, donde no hay confianza también en las instituciones, en la política, en la justicia. Incluso lo hemos visto sobre todo el año pasado con diversos casos que afectaron sobre todo también al Poder Judicial. ¿Cómo se aborda esto en este mismo contexto en que hay voces que hablan de achicar el Estado, se critica mucho el mundo político, se critica mucho lo judicial también? ¿Cómo se avanza también en este mismo contexto, en este escenario? Mira, yo te diría que ese es el principal valor de Hagámonos Cargo. Es convocar a personas que piensan distinto para que no con tal de confluir en una sola solución, sino que el tema sea tratado desde las distintas visiones. Mira, hicimos un encuentro el miércoles con la Universidad Diego Portales y el rector Peña cerró el encuentro señalando que no hay que pensar en la democracia como un ideal donde todas las personas que viven en un mismo país confluyen en un solo proyecto de país. Como era originalmente quizás con los que pensaron en los Estados-nación, ¿no es cierto? Que lo que nos unía era ser parte de una misma nación con un solo ideal de comunidad. La verdad es que las sociedades modernas son completamente distintas, somos diversos, tenemos proyectos de vida completamente distintos, pero tenemos que convivir en esta comunidad. Y para eso es muy necesario que existan reglas e instituciones legitimadas. Y eso es justamente lo que estaba detrás de este esfuerzo de Hagámonos Cargo. Y por eso el desafío ahora, más allá de la conversación que se tuvo, ¿no es cierto?, el desafío ahora es que estos temas que probablemente no son populares, probablemente no son aquellos que primero se le vienen a la cabeza a los ciudadanos cuando piensan las soluciones de futuro, sí sean temas de debate en las futuras campañas presidenciales y parlamentarias. El desafío ahora es que hablemos de empleo público, hablemos del Estado, por qué la máquina del Estado no está resolviendo los problemas de manera adecuada. Hablemos de esos problemas y tomemos las decisiones que son difíciles, pero que cada uno, desde su postura política, desde la izquierda, desde la derecha, desde la sociedad civil, desde el propio Estado, desde los propios funcionarios públicos, hagan una propuesta de cómo mejorar y hacer más eficaz la forma en que el Estado provee los servicios públicos. Lo mismo la política. ¿Qué es lo que esperan los ciudadanos del sistema político? Bueno, que simplemente la gente llegue a un acuerdo, que probablemente, y lo estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, no sea satisfactorio completamente para ninguna de las partes, pero signifique un avance en responderle a los ciudadanos en aquellos desafíos que están presentes hace mucho tiempo en nuestro país y que este bloqueo, digamos, este diseño de reglas e instituciones no ha permitido que avancemos conjuntamente, aunque no estemos completamente de acuerdo, pero que cada uno pueda poner lo suyo para poder ir avanzando en satisfacer las necesidades de la ciudadanía. ¿Y por qué? Y algo que se está viendo en el mundo, Marco. Una de las debilidades de la democracia, quizás, y por lo cual hay algunos gobiernos autoritarios que han ganado legitimidad en distintas partes del mundo, es porque la gente siente que la democracia no es eficaz en resolver los problemas. Entonces, el esfuerzo de Hagámonos Cargo es poner esos temas que creemos nosotros van a contribuir
a que esos problemas sí se resuelvan en el marco de nuestra democracia. Y en ese mismo sentido, Juan Francisco, para ahondar en el mismo punto, ¿cómo se aterriza estos temas que, lo mencionabas tú también, no son parte del día a día quizás de las personas comunes y corrientes, pero cómo se aterriza esto para, por ejemplo, el tema del empleo público? No es algo que esté en el debate en la mesa del almuerzo probablemente en una familia, pero cómo se aterriza esto también para que la ciudadanía en su conjunto también conozca la relevancia que tienen estos temas y cómo pueden ir encauzando también el curso de un país. Bueno, hicimos un esfuerzo en ese sentido. O sea, cada uno de los diagnósticos después llevó a propuestas. Por ejemplo, en el empleo público, una propuesta de modernizar la forma en que se regula el empleo público. La misma Maya, estábamos conversando antes, se detectaron hasta 13 estatutos distintos de funcionarios públicos. ¿Y qué es lo que proponemos, por ejemplo? Dentro de las propuestas que salieron del debate, era separar el estatuto con que vamos a regular a aquellos funcionarios que entran gobierno a gobierno, que son de confianza del respectivo gobierno y del color político que ganó las elecciones legítimamente, de aquellos que deben estar permanentemente en el Estado, porque en el Estado no se puede aprender todo de nuevo cada 4 años. Tienen que haber funcionarios que sepan hacer su trabajo. Y por lo tanto, hay que ese estatuto de esos funcionarios tiene que ser un estatuto transparente, meritocrático, que se regule adecuadamente su ingreso, el crecimiento, el desarrollo profesional de esos funcionarios, pero también la flexibilidad que sea necesaria para que esas personas también se vayan adaptando a los desafíos que tiene el Estado hoy día. No es lo mismo el Estado de 1980 que el Estado de 2025, y eso hay que entenderlo, y los propios funcionarios públicos tienen que adecuarse, y el estatuto que lo regula tiene que ser lo suficientemente adaptable para que ellos puedan proveer del conocimiento y de los servicios que se requieren hoy, no de los de 1980. Y a la vez regular también a aquellos que ingresan al Estado solamente durante el periodo en que su coalición de gobierno resultó electa en las elecciones. Y para ellos también tiene que haber una regulación. ¿Cómo se ingresa? ¿Cuáles son las capacidades mínimas o los niveles de formación mínimos que tienen que cumplir esas personas? Porque tienen altas responsabilidades. Yo mismo fui subsecretario del Interior. Y uno sabe que el cargo contiene un nivel de responsabilidad gigantesco. Por lo tanto, uno tiene que prepararse para eso. Pero en segundo lugar, uno sabe también que el cargo se acaba naturalmente cuando termina el gobierno. Pero también durante el gobierno apenas se termina la confianza del presidente de la República, porque son cargos de confianza política. Claro. En ese mismo sentido, quizás decir una sola cosa, que se hizo una consulta pública hace como 4 años sobre materias de empleo público y la respondieron casi 60.000 personas, que no, 58.000 y tantas, de los cuales un 60% eran funcionarios públicos y un 40% eran personas de la sociedad civil, autodeclarado dentro de la encuesta, digamos. Y en esa consulta pública salen las mismas cosas que al final llegamos acá en Hagámonos Cargo. O sea, queremos que haya un solo tipo de... Esto de 3 estatutos, una ridiculez, y distintas formas. Viste que ahora que se habla mucho de la contrata, claro, está la planta, están los honorarios. Son 3 personas que hacen a lo mejor lo mismo, pero las tienes con distintos formatos, distintos sueldos, en distintas condiciones. Entonces, ok, queremos una con una vía de ingreso que sea meritocrática, todo como dijo Juan Francisco. Entonces, eso la ciudadanía tiene alguna inquietud. Lo que pasa es que no son las cosas urgentes, no se está quemando algo ni incendiando nada. Entonces, como que pasan y además son iniciativas que tienen que ser del Ejecutivo, son legales, eso lo hace como más pesado, pero yo creo que la inquietud no es que esté, y iniciativas como esta hacen que se releve, que sigan en discusión, que las personas, que estemos nosotros acá hoy día hablando del tema. Claro, y se habló mucho también de eso a propósito de este cambio de criterio ahí por parte de la Contraloría General de la República, en ese mismo sentido. Ahora, mencionabas, Amaya, este estudio que se realizó hace 4 años, pero vemos que hoy, 4 años después, se junta parte del mundo político, parte de la sociedad civil también a conversar sobre esto. ¿Qué pasa ahí? Hay un cierto desfase quizás entre inquietudes que pueda tener cierta parte de la población con lo que finalmente se ejecuta por parte de la administración del Estado también, ¿o no? Así es, así es. Bueno, el tema del empleo público es muy difícil porque es súper técnico, como te digo, porque es un tema legal, es un tema árido, específico, es algo que nunca se ha tocado. Entonces,
como es materia solo del Ejecutivo, tienen que ellos ingresar un proyecto. Todos los ejecutivos históricos han tenido miedo a hacerlo porque la verdad es que tú sabes lo que tú entras, pero no sabes lo que va a salir. Entonces, todos creen que puede salir cualquier otra cosa, porque una vez que tú ya lo entraste, luego puede ahí en la discusión darse... Pero yo personalmente, y acá no hablo en nombre de las 21 personas, sino solo mía, yo creo que lo que nunca se ha aprobado también, quizás hay un poco de prejuicio en que esa discusión va a ser tan terrible y todo. No sé si pueda ser peor que la de pensiones, como por dar un ejemplo, no lo creo. Y si acá llegamos a un acuerdo, quizás también se puede en empleo público. ¿Y cómo se puede avanzar en ese sentido para que el mundo político también, que finalmente es el que va direccionando el rumbo del país, pueda quizás adoptar esto, hacer lo propio y finalmente llevarlo a una discusión quizás parlamentaria o ideas quizás de trabajo preparlamentario también, considerando lo que se pueda conversar entre el Ejecutivo y el Legislativo en este mismo sentido? Sí, mira, yo creo que tu pregunta es buena, Marco, porque la pregunta que tenemos que hacernos es si es que llevamos tanto tiempo, ¿no es cierto?, con un diagnóstico que es compartido, es decir, que el empleo público como está hoy día no funciona. Venimos con que el anterior Contralor definió que los que eran empleados no permanentes, que duraban un año, bueno, si estaban 2 años ya no se les podía echar. Y ahora volvemos a una discusión de que no, van a ser los tribunales los que lo van a sacar. Si es que estamos todos de acuerdo que la actual situación no es la óptima y está lejos de serlo, bueno, ¿por qué no podemos avanzar? Y esa es una pregunta que nos hicimos en el foro del miércoles. Es decir, no basta con que haya voluntad de cambio. Hay que identificar cuáles son esos nudos institucionales, las reglas, quiénes son los grupos de presión que impiden que el cambio en que estamos todos de acuerdo, bueno, suceda. Y parte de nuestro diagnóstico, y por eso el desafío ahora de Hagámonos Cargo, es que al menos, este es nuestro objetivo, al menos todas las candidaturas presidenciales tengan una definición respecto de los temas que tratamos como Hagámonos Cargo, que definan qué es lo que van a hacer. Cualquiera sea la solución, pueden ser distintas, pero qué es lo que van a hacer para mejorar la forma en que los funcionarios públicos proveen bienes públicos a la ciudadanía. ¿Qué reforma vamos a hacer al empleo público? ¿Qué reforma vamos a hacer al sistema político para evitar el fraccionamiento, para evitar este bloqueo y para profundizar nuestra capacidad para llegar a acuerdos? Imperfecto, pero llegar a acuerdos y lograr mostrarle avance a la ciudadanía. Y lo mismo en materia de justicia. ¿Qué modificaciones vamos a hacer para legitimar algo que es esencial en un Estado de Derecho? Que es que la gente confíe en que va a haber una instancia imparcial, que son los jueces, que van a resolver aquellos conflictos que nosotros no podríamos resolver entre nosotros. ¿Por qué? Porque si no, se legitima algo que es mucho peor para un Estado de Derecho, que es la autotutela, que nosotros terminamos resolviendo nuestros conflictos por las nuestras. Claro. Y eso, obviamente, eso también degrada la democracia. Entonces, el desafío que plantea Hagámonos Cargo es simple, pero muy difícil de lograr. Es que cada candidatura, cada sector político tenga una propuesta en cada uno de estos temas. Claro. Incluso no es solo la autotutela, porque en tema de empleo público, volviendo al ejemplo, se ha dado que la Contraloría, por ejemplo, esa definición de la confianza legítima, esas palabras como tal, como frase, no existen en el estatuto. Claro. Entonces, al final, no sé, a mi juicio eso es legislar. Y si no, lo hace tribunales, que tampoco es a quien la ciudadanía le da la representación para que haga las leyes. Claro. Entonces, eso también es una forma de erodar la democracia de algún modo, porque le estás dando poder a quienes no tienen ese poder al final, o se lo están atribuyendo más bien, como forma de legislar. Entonces, es importante que efectivamente estos temas sean tratados. En todos los programas ha estado, por ejemplo, empleo público, pero nunca se ha llegado. Entonces, yo creo que estamos en un minuto en que al menos se está discutiendo, se está hablando, hay editoriales de los diarios, cartas, salen cosas. Es como que estamos para dar el pase, claro, al menos hay señales por parte quizás de la ciudadanía en que sí hay interés en conversar sobre estos temas. Exacto. Y ahí también quizás radica la misión que tiene Hagámonos Cargo, que por otra parte también tiene, el nombre es bien decidor, es bien representativo de lo que se quiere hacer al respecto. Queremos agradecer, por cierto, a Maya Fraile, experta en modernización del Estado, directora de la Sociedad de Políticas Públicas, participante también de Hagámonos Cargo. Gracias por habernos acompañado aquí esta noche en Vía Pública. Y Juan Francisco Gali, también director ejecutivo
ejecutivo de Pivotes y ex subsecretario del Interior. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado aquí en Vía Pública. Que estén muy bien. Gracias a ti. Vamos a continuar, vamos a ir a una pausa. Siga nuestra compañía, ya volvemos con más informaciones aquí en Vía Pública. 23 horas con 59 minutos, estamos de regreso aquí en Vía Pública y vamos de inmediato a la pantalla a revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl para revisar lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones que ya sigue avanzando en el Senado, la Comisión de Gobierno. Claro, me equivoqué de tema, no es la reforma de pensiones. La Comisión de Gobierno e Interior rechaza la idea de legislar reforma al sistema político. De los 13 diputados que debían estar en la sesión, solo asistieron 6, 3 de los cuales votaron a favor, 2 en contra y 1 se abstuvo. Entonces, todo esto en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, que sigue sesionando durante esta semana. Vamos a ver también cuál es la proyección del tiempo para los próximos días. Lo vamos a desplegar de inmediato aquí en la pantalla también. Para este martes se espera una máxima de 30 grados y una mínima de 13, cielos completamente despejados que se van a mantener durante prácticamente toda la semana. Miércoles máxima de 30, mínima de 12. Jueves sube un poquito la máxima hasta los 32 grados, mínima de 13. Ojo con el viernes y sábado, porque el viernes vamos a tener 34 de máxima y el sábado 35, con mínimas que también suben 14 y 15 grados respectivamente. Bien, y estamos escuchando Scorpions porque hace 40 años se llevó a cabo el primer Rock in Rio, este evento que marcó el inicio de una fiesta de rock que cobró mucha relevancia y popularidad a nivel mundial por la calidad de los artistas que aquí participan. En esa primera versión, que se realizó ya ahí en el lejano año 1985, más de 1,5 millones de personas llegaron hasta el recinto Cidade do Rock durante los 10 días que duró este festival en su primera versión. Una fecha que quedó plasmada por el gran impacto que generó para el desarrollo del rock ahí en los años 80. En la primera versión se presentaron bandas como Iron Maiden, Queen, Scorpions, que es precisamente esta agrupación alemana que estamos escuchando en este momento. Con Scorpions despedimos esta edición de Vía Pública. Los invitamos como siempre a que sigan junto a nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches. Try